Remco Evenepoel sonríe en el día de hoy porque consigue una nueva victoria en una contrarreloj y al mismo tiempo distancia y bastante a su principal rival, que es Isaac del Toro, que ha sufrido de lo lindo en una crono que era corta, de 12 kilómetros. Se ha dejado más de 40 segundos, que en estos niveles es una auténtica montaña de tiempo. En primer lugar porque Remco ha estado impresionante, de hecho ha marcado su segunda crono más rápida de su vida, por encima de los 56 kilómetros por hora de media, pero al mismo tiempo creo que Del Toro ha estado un poco por debajo de lo que esperábamos. Ahora veremos la tabla, pero algunos favoritos le han superado a un Del Toro que hoy se le veía incómodo encima de la bicicleta y pierde un tiempo que es importante y que esto le va a permitir a Remco Evenepoel afrontar las dos etapas de montaña con un colchón de tiempo que yo creo que no se esperaba el belga, y va a poder correr más cómodamente a la defensiva y a verlas venir. La carrera para nada está decidida, pero hoy mordisco importante de Remco Evenepoel. Vamos a comentarlo todo y analizar un poco las razones por las cuales hoy Del Toro no ha rendido al nivel que todos esperábamos. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, en el vídeo de hoy comenzaremos hablando de esta contrarreloj que ha roto la baraja en este UAE Tour, y hablaremos también del incidente que sucedió ayer con Jan Christen y Van Gils, porque ha hablado Christen después de la sanción. Tiene una fisura en la pelvis, el corredor del Red Bull, por lo tanto polémica y controvertida la maniobra de Jan Christen, que ya se ha pronunciado, ha pedido disculpas, y al mismo tiempo haremos una mini previa de la Vuelta a Andalucía que comienza mañana. En cuanto al UAE Tour, ayer golpeó Del Toro, hoy golpea Remco Evenepoel, que reafirma que es el mejor croner del momento y posiblemente puede acabar siendo el mejor contrarrelojista de la historia. También reafirma las buenas sensaciones con las que ha arrancado este 2026, le ha sentado de maravilla el cambio de equipo, y ya me descuento de los triunfos que suma esta temporada. Es el sexto o el séptimo, es la tercera crono que gana cuando estamos a principios de febrero. Una auténtica burrada. Like, chavales, suscripción, es la manera más fácil de apoyar el canal, que estamos lanzando vídeos cada día 24/7, chicos, y así estáis del todo informados. Y fijaos, 56, casi 56.1 de media durante 12 kilómetros, velocidad vertiginosa de Remco Evenepoel, que fijaos el historial, en las últimas 15 cronos ha ganado 12, y tenemos que sumarle la de hoy. Por lo tanto, en las últimas 16 cronos ha ganado 13 Remco Evenepoel, que también engorda su ranking en cuanto a victorias en contrarreloj, que en forma de prólogo, en cronos cortas, que el que tiene más es Filippo Ganna, de los corredores en activo, 29. Remco ya tiene 25 victorias por delante de Roglic y de Stefan Kung. Un gran Remco Evenepoel hemos visto en el día de hoy, que arrancaba ya muy fuerte los primeros 2,5 kilómetros, rodando a 510 vatios de media, y ha pasado por encima de todo el mundo. Fijaos, aquí tenemos la clasificación de la etapa. El único que ha estado cerca es todo un especialista como Tarling, que ha llegado a 5 segundos. También buena crono de Remy Cavagna, que ha estado a 11 segundos, pero el resto de favoritos, fijaos, el mejor, lo apuntábamos, ha sido Tiberi, que ha entrado a 33 segundos de Remco Evenepoel, y luego tenemos que bajar hasta la 25ª posición para encontrar a un Del Toro que ha perdido 41 segundos en una crono que es lo que os comento, era totalmente plana, y creo que aquí puede encontrarse la razón por la cual hoy Del Toro ha sufrido tanto, porque es un ciclista muy completo, que va bien en montaña, en media montaña, en etapas punchers, en cronos, aunque quizás el punto débil de Isaac del Toro son las cronos como esta, las cronos planas, porque al final vale que es un ciclista con cierta envergadura, es alto, pero es muy espigado. Aquí estás viendo Isaac del Toro haciendo el calentamiento. Yo notaba que hoy Del Toro le costaba acoplarse encima de la bicicleta, le costaba imprimir fuerza. En una crono más ondulada seguramente habría maquillado más la diferencia con Remco Evenepoel, que claro, siendo el número uno en cronos,
el belga es un ciclista que es capaz de rodar fuerte en cualquier tipo de orografía, en cronos cortas, largas, onduladas, totalmente planas. En cambio, Del Toro me parece que un poco la explicación por la cual hoy ha quedado tan atrás, ha quedado muy por detrás de lo que esperábamos de él, es porque la crono no le favorecía para nada. Fijaos, tenemos aquí algunos frames de cuando cruzaba la línea de meta Isaac Del Toro, que cedía 42 segundos con un Remco Evenepoel, que es cierto que había comenzado la etapa bastante antes, salían en orden inverso a la clasificación general los corredores. Esto ha significado que Remco salió más de una hora por delante de Isaac Del Toro, y claro, cuando en el primer punto intermedio, es que la diferencia ya era enorme en el primer punto intermedio, que estamos viendo imágenes de Remco rodando, impecable, la posición de Remco Evenepoel, no falla en esta modalidad, pero cuando ves el perfil y ves como en el kilómetro 5 ya le aventajaba en más de 30 segundos Remco Evenepoel a Isaac Del Toro, lo primero que me ha pasado por la cabeza es, quizás como hay tanta diferencia en el orden de salida, como Del Toro ha salido más de una hora más tarde que Remco, quizás se ha levantado el viento, sopla un huracán de cara y esto está perjudicando, este invitado extra está perjudicando las opciones de Isaac Del Toro, pero no ha sido así, porque en todo momento me ha gustado que la realización de la carrera en todo momento nos indicaba con un grafismo que nunca había visto la intensidad del viento y la dirección. Fijaos, aquí estáis viendo, esto no lo había visto nunca, aquí veis al ciclista y en todo momento había como esta brújula que en rojo indicaba en qué dirección entraba el viento, incluso la potencia de este viento, y veíamos como, vale, en la primera fase de la crono, donde ya en el primer intermedio perdía mucho Isaac Del Toro, soplaba de cara, luego en la parte de vuelta soplaba de culo, pero no era muy intenso el viento, en todo momento estaba sobre los 15 kilómetros por hora, por lo tanto creo que el viento no ha interferido en el resultado, y tenemos que hablar de un Remco Evenepoel que en esta disciplina es muy muy bueno. De hecho, son pequeños detalles, pero ahora que se une a una estructura superior, como es el caso del Red Bull Bora-Hansgrohe, hemos visto esos detalles diferentes. Remco, que se tomaba la licencia la pasada temporada de en carreras importantes, si hacía calor, como es el caso de hoy en el desierto, iba con manga corta, hoy no, vemos cómo están tratando de limar ganancias marginales por todas partes, y hoy, a pesar del calor que hacía con manga larga, la posición algo diferente, incluso más acoplado, cada temporada Remco es mejor contrarrelojista, progresa su posición encima de la bici, y bueno, esto es imposible batir a este corredor a día de hoy en la contrarreloj. Lo único que, claro, si vemos las diferencias, yo no me pensaba que hoy Del Toro pudiese estar en tiempos de Remco, pero sí que pensaba que estaría un poco a la altura de Tiberi. Aquí estáis viendo, Tiberi ha sido el mejor de los hombres de la general, bueno, Van Wilder, pero para mí es más hombre de la general Tiberi. Yo digo, estará más o menos con Tiberi. Algunos apuntabais, no, es mejor contrarrelojista que Tiberi. Digo, si está con Tiberi ya es un buen tiempo, pero es que Tiberi ha estado algo por delante de él. No ha sido una crono catastrófica, para nada, pues que claro, cuando compites para una general, ya sea de 3 semanas, pero sobre todo de una que tienes menos margen de maniobra, con Remco Evenepoel, tienes que estar impecable en la contrarreloj, tienes que estar impecable, y hoy Del Toro puede ser, tiene margen de progresión en esta carrera, porque fijaos, cuando vemos las etapas aún quedan dos muy muy duras. En cuanto a la general, lo bueno es que ayer cogió bonificación, ahora mismo ha caído Del Toro hasta la posición número 10, está a 32 segundos, gracias a la bonificación de ayer, si no ya se iría a los 40, pero en carreras de una semana donde hay una crono, si compite Remco, sus rivales les fuerza a tener que estar a su máximo rendimiento en la lucha contra el cronómetro, porque a la que te despistas un poco es que te levanta un minuto fácilmente Evenepoel, y luego, claro, no es Vingegaard subiendo el belga, pero es un grandísimo escalador también, y en 2 jornadas de montaña las diferencias que puedes limar son pocas, son pocas. Mañana tenemos la etapa reina. Fijaos, aquí tenéis el perfil. Terreno hay, si Del Toro está inspirado, está enchufado, 30 segundos con lo que queda.
se puede remontar, aunque yo soy de la opinión que Remco este año también ha progresado. Ya os lo decía, del Toro seguro que le va a plantar cara, pero será el rival principal, pero Remco lo veo muy sólido. A Remco lo veo muy, muy sólido. Pues mañana se sube un puerto de 13 kilómetros al 8,1%, los últimos 6 kilómetros son al 11%, los últimos 7 son al 12%, y luego el sábado se sube Jebel Hafid, que también es un puerto duro, de 11 kilómetros al 7%. Por lo tanto, el terreno existe, aunque después de lo enchufado que está Remco, de las prestaciones que le hemos visto hace unos pocos días en Valencia, muy fuerte tiene que estar Isaac del Toro para darle un vuelco a una general que se le ha complicado en el día de hoy. Es que batir a Remco son palabras mayores, batir a Remco son palabras mayores. Del Toro es muy buen ciclista, aunque lo explicaba en el vídeo de la previa, el favorito es Remco por el perfil, porque es muy bueno en crono, pero después porque ambos están en momentos diferentes de su carrera deportiva. Mientras ahora entra la plenitud de Remco Evenepoel, Isaac del Toro aún está en esta fase de crecimiento, que cada temporada va más, pero aún no ha llegado el máximo esplendor de Isaac del Toro, que aún así le puede ganar, pero es complicado, porque se enfrenta a uno de los jerarcas del pelotón, claramente. Bueno, esto es por lo que hace el UAE Tour. Hemos hablado de esta contrarreloj. Hablemos ahora de la Vuelta a Andalucía, que arranca mañana. Os quería hablar de esta situación, fijaos, esta situación de carrera del día de ayer. Este es Jan Christen, este de aquí es Van Gils, este es Pidcock en el sprint, que luchaban para la segunda posición. Hubo una maniobra polémica de Van Gils, aquí tenemos el mensaje de disculpa, pero se produjo una maniobra polémica de Van Gils que el jurado entendió que cerró, una maniobra, comprometida de Jan Christen, que el jurado entendió que cerró a Van Gils, que acabó forzando la caída del ciclista belga, que finalmente no solamente no pudo disputar el sprint, sino que al mismo tiempo sufre una fisura en la pelvis. Ay, que no lo estoy compartiendo, perdón. Aquí tenéis el sprint de Van Gils con Christen, que le cierra la puerta, esto es lo que entiende el jurado, se va al suelo el ciclista del Red Bull, se fisura la pelvis, estará bastante tiempo de baja. Pues Christen, que ha lanzado un comunicado donde explica que está orgulloso por la actuación del equipo, porque fueron omnipresentes en el día de ayer, pero que se quiere disculpar con Max Van Gils por la caída, pero que en ningún momento que fue en ninguna maniobra con mala intención, que lo que hizo fue ir a buscar la rueda de Tom Pidcock, que partió por el otro lado de la calzada. Sé que es muy fácil en el momento donde todo el mundo criticaba a Christen, y también me han llegado informaciones muy cercanas a Christen, que es un ciclista, como persona no lo sé, pero como corredor bastante egoísta, con mucho ego, sí que piensa en sus posibilidades, es un ciclista algo complicado de manejar un equipo, tiene un talento abismal, pero no es el ciclista más de equipo que exista. Lo fácil es saltar a la yugular de Van Gils, dale con Van Gils, de Jan Christen, y cargar contra él. Qué ciclista más guarro compitiendo, es antideportivo lo que llevo a cabo en el día de ayer. A ver, los jueces saben mucho más de ciclismo que yo. Leía también un artículo esta mañana de Sasha Modolo, un sprinter de hace unos años, que también concordaba con mi opinión, que yo cuando vi en directo el sprint, a mí, aunque se produjo la caída, a mí no me pareció en ningún momento que Jan Christen tomase una actitud antideportiva y que se le debiese sancionar. Es cierto que parece que le cierra la puerta, pero es lo que explica en el comunicado Van Gils y a mí, en el comunicado Christen, y en todo momento yo le compro el argumento. Es lo que me pareció cuando vi el sprint en el día de ayer, que sorprende Pidcock, arranca por el otro lado de la calzada y el instinto del ciclista es, cuando te arrancan, coger rueda a tu rival al momento para que te pare del viento, para poder imprimir menos fuerza y cansarte menos que tu rival, coger una situación ventajosa. Y al momento cuando ve que arranca Pidcock por el otro lado de la calzada, lo que hace Jan Christen no es cerrar a Van Gils, sino que va a buscar inmediatamente, es algo automático, la rueda de Pidcock para sellarse a su rueda y luego tratar de batirle
al sprint en los últimos metros. Y al mismo tiempo él ignora, es la sensación que a mí me da y a Sasha Modolo también, que a su misma altura está Van Gils y al momento de cerrarse para ir a buscar la rueda de Pidcock, le hace el sándwich a Van Gils, que se acaba chocando entre él y las vallas. Yo no veo que fuese una maniobra fea, sino que es una circunstancia de carrera que, vale, se aplica el código de no puedes cambiar de trayectoria en un sprint porque es peligroso, pero yo no vi ninguna mala intención, vi que no le cerraba, sino que iba a buscar la rueda de Pidcock y que no estaba al tanto de que estaba a su misma altura Van Gils. Se debía pensar que iba a su rueda y que lo que estaba haciendo, por lo tanto, no era peligroso en ningún momento. Yo le compro el argumento a Jan Christen, ¿eh? Ya para cerrar, hagamos una previa rápida, una previa rápida de la Vuelta a Andalucía, que arranca mañana, chicos, la Vuelta a Andalucía, con una participación que será muy similar, será una participación muy similar a la de la pasada edición de la Clásica de Jaén. Aquí estamos viendo el bloque del UAE, no estará Suleveo, está Wellens como líder, ya veréis que no reúne tampoco muchísima montaña, por lo tanto es una carrera perfecta para punchers y para escaladores de media montaña. Así que Wellens tiene posibilidades de ganar, lo mismo con Jan Christen, también está el vigente campeón que es Sivakov, pero para mí el líder de este equipo será o Wellens o Jan Christen. Por parte de Movistar tenemos a Aular, que en este tipo de terrenos lo puede hacer bien, y el líder para mí será Iván Romeo. No hay altísima montaña, así que lo puede hacer muy bien. Sin duda, el favorito conjuntamente con Wellens y con Christen es Tom Pidcock. Por parte del equipo Red Bull no está confirmado todo el equipo aún, es raro porque quedan menos de 24 horas, no sé si está Pellizzari o no, si estuviese pues sería un nombre a tener en cuenta, aunque para mí carece de dureza suficiente para que se imponga Pellizzari, y el resto de equipos, bueno, señalar el Team Visma, que no veo que alineen a ningún corredor para la general, sino que veremos a Laporte cómo está, a Zingel, bueno, veremos qué sucede. En cuanto a las etapas, es lo que os digo, no me acaba de convencer el recorrido, veo muchas jornadas donde la dureza está al principio en vez de al final, donde tenemos el recorrido, tiro atrás, Route, All Stage Profiles, vale. ¿Ves? Esta etapa es un ejemplo de ello. Reúne 1, 2, 3 puertos interesantes al principio, pero luego esto está muy lejos de la meta, bajan y aún quedan 60 kilómetros para el final, así que esta etapa es para la fuga o para un grupo reducido que se decida al sprint. Gaviria yo creo que quizás sufre mucho en esta montaña, pero algún ciclista rapidillo, como Pidcock incluso, puede hacerlo bien, pero será para la etapa, no habrán diferencias entre los hombres de la general. Lo mismo en esta segunda etapa, que yo he subido este puerto de la Cabra, que es precioso, largo, es precioso el puerto de la Cabra, aunque lo bonito sería que la etapa terminase arriba o poco más tarde de coronar. Luego coronan la Cabra, la zona de la cima es de aquellos puertos que no bajas enseguida, que vas haciendo toboganes, luego bajada y hay mucho terreno hasta la meta, por lo tanto incluso una fuga puede llegar este día, porque es difícil que se muevan los hombres de la general en un puerto desde tan lejos de la línea de meta. La tercera etapa sí que junta un pequeño puerto antes de la meta, mucho más estratégico, aunque tampoco tiene muchísima dureza, son 2,5 kilómetros al 3,6% bajada y meta, es lo que os explicaba, para Wellens, para este tipo de punchers clasicómanos que suben bien, pueden estar peleando para la clasificación general. La etapa número 4 será para los sprinters o para una fuga, y la última jornada sí que es la más dura y la que las cotas pueden hacer más daño por la ubicación, que esto es lo que extraño en esta vuelta a Valencia, a Andalucía. Se hace un doble paso al alto de la primera cruz, que son casi 3 kilómetros al 6%. Suben, bajan y meta, pero son 3 kilómetros al 6%, así que Wellens y este perfil de corredores pues lo pueden hacer muy bien. Si me preguntáis quién creéis que ganará, bueno, Pidcock, Wellens, Christen, para mí son los tres nombres donde puede surgir el ganador. Creo que Romeo tiene opciones de meterse en el top 5, pero para mí el nombre estará entre Tim Wellens, Jan Christen y Thomas Pidcock. De hecho, si no fuese por esta maniobra polémica de Christen, que podéis estar de acuerdo conmigo o con el jurado, aquí este no es el tema por el que se acaba este debate ahora, sino por fuerzas, los tres corredores más fuertes del día de ayer fueron Wellens, que se pegó un recital brutal, luego Pidcock, que fue segundo, y Christen fue tercero, hasta que
por el criterio de la maniobra le sancionaron, ¿eh? No digo que sea más o menos justo, pero llegó tercero a la línea de meta demostrando que tenía muchas fuerzas. Así que, bueno, con este tipo de terreno no es de extrañar que estos tres nombres que apunto en principio, de aquí salga el ganador final. Bueno, chicos, dejadme vuestras opiniones sobre la maniobra de Jan Christen, la previa de la Vuelta a Andalucía y también, por supuesto, vuestra lectura acerca de la contrarreloj del día de hoy que deja en una situación altamente ventajosa a Remco Evenepoel. Ciao ragazzi.